Hoy, 23 de abril, el día del libro y la rosa, estamos en la sexta semana de confinamiento y volvemos a realizar nuestro noticiero rebelde en audio. Seguiremos así mientras dure esta situación excepcional y llamamos a la gente a que sea solidaria y siga sin salir a la calle salvo lo imprescindible. Así menos enfermedad y menos contaminación. Todos ganamos. Pero también agradeceríamos vuestras palabras de apoyo. Te ofrecemos nuevamente comentarios rebeldes sobre las noticias que están en la mesa de redacción. La pandemia y el confinamiento nos dominan. El gobierno progresista está afrontando la mayor crisis sanitaria y social que nunca podría imaginar. No hay precedentes en la historia de la democracia. Hay que remitirse a situaciones de dictadura o de guerra para acercarse a algo parecido. La verdad no les exime de responsabilidad, pero sí de antipatía. Enseguida se aprecia el espíritu patriótico de la derecha y la ultraderecha, que no dejan pasar un segundo para disparar contra el gobierno socialcomunista. Por eso es más necesario que nunca acertar no solo con los contenidos de las medidas propuestas, sino también con la forma. El ejemplo del asunto de los niños y adolescentes es un buen ejemplo. El gobierno tiene que cuidar esto y no hacer tanto zigzag, que bien pensados son totalmente injustificados. Llegan las encuestas y el CIS reconoce que hay una mayoría de gente que no aprueba la gestión del gobierno, por poco pero no la aprueba. Y la derecha aprovecha para tratar de convertir la Comisión para la Reconstrucción del país en una comisión de investigación sobre la gestión del gobierno. Tratar de buscar el máximo de fuerzas para acordar la salida a la crisis y la reconstrucción de la fuerza económica y social de España es algo muy importante que solo interesa a la gente decente. Pero dejarse contaminar por las insidias de la derecha es algo previsible también. Es imprescindible desmarcar a los necios, a los indecentes, sin prisas pero sin pausas. Al principio se hacía tímidamente, pero enseguida. Ha dado el gobierno la recomendación de ponerse mascarillas y limpiarse las manos con geles especiales y se han disparado los precios. Y te dicen, la oferta y la demanda. El precio de los alimentos se están disparando también. En marzo se registraron ya subidas de hasta el 46%. Y lo peor es que puede ser solo el principio, porque desde el sector primario y las organizaciones de consumidores alertan ya de que en abril la escalada va a más. Las empresas de distribución no están subiendo los márgenes y lo achacan a la falta de mano de obra en el campo y los problemas de abastecimiento de determinadas materias primas y al coste logístico. Pasan ya factura. Sin embargo, los agricultores no solo no perciben más por sus productos, al contrario, les pagan menos. De acuerdo con un informe realizado por COAG, en marzo, los mayores incrementos los registraron las frutas, verduras y hortalizas, así que acompáñame y vamos a hacer la compra. Las mandarinas subieron un 45,7%, el repollo un 28,2%, las zanahorias un 21,57%, las berenjenas casi un 20%, las naranjas un 17,42%, los pimientos alrededor de un 14% y los plátanos un 12%. En el caso de la carne, el aumento de precio en tan solo unas semanas ha sido del 6,4% en el caso del cerdo, del 2,5% en el del pollo y del 1,8% en el del conejo. En la misma línea, los huevos han subido un 3,52%, el aceite un 0,3% y la leche, en cambio, permanece estable. Son subidas que afectan a productos de primera necesidad y que se agudizan además por la desaparición de todo tipo de ofertas y promociones en los lineales de las grandes superficies y los supermercados. Los alimentos, en cualquier caso, se están encareciendo no solo por los problemas concretos que pueda haber por el abastecimiento, sino también por el hecho de que se hayan acabado las promociones y ofertas en los lineales del súper o el hipermercado. Con el virus y la pandemia como telón de fondo, la demanda de determinados productos ha llegado a multiplicarse por 3 o incluso por 4,
lo que ha obligado a las empresas a replantearse toda la estrategia comercial. Ahora toca esperar, porque es probable que ya nada vuelva a ser como antes. Una vergüenza que el gobierno debería meter mano. El ministro de Consumo parece que no se entera. El gobierno progresista lleva diciendo un par de semanas que hay que hacer una salida a la crisis acordada por todos los agentes políticos, sociales y económicos. Ponen el ejemplo de los pactos de la Moncloa, que se firmaron en 1976 a la salida del franquismo. Es evidente que la crisis que está dejando el coronavirus está tan profunda, de tanto calado, que las soluciones tienen que ser también de envergadura. Hay gente que interpreta la salida a la situación actual como algo grande, porque piensan que estamos ante una crisis de gran magnitud, una auténtica civilizatoria. Para afrontar la situación con garantías de éxito es imprescindible que todos se sumen al carro. No es hora de pensar en el chiringuito de cada uno, se trata de trabajar por el bien común. Con esta filosofía es posible que alguno se quede fuera, los que vean amenazados sus privilegios es posible. La derecha y la ultraderecha están en esa onda, pero quizá no se den cuenta que se les puede llevar el viento de la historia. Es la hora de los hombres y las mujeres de Estado, de la gente decente. Si no es así, nos hundiremos todos. La pandemia del coronavirus está amenazando de muerte al sector turístico. Declaraciones oficiosas e insinuaciones de responsables gubernamentales ponen al sector turístico al final de todas las cuarentenas. La Mesa del Turismo de España expresa su preocupación y argumenta que la vuelta a la normalidad y el calendario efectivo de la desescalada dependerán, como no podría ser de otra manera, del control sanitario de la epidemia. Pero se niega rotundamente a aceptar que en el momento actual se ponga una fecha. Máxime cuando el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha afirmado que es prematuro sin haber levantado siquiera las medidas de confinamiento de la población. Estamos francamente preocupados por las incongruencias evidentes de los mensajes de los diferentes miembros y portavoces del gobierno, al que exigimos coherencia, seriedad, unidad y una interlocución activa con el sector turístico, para que la reactivación se produzca en los mejores términos posibles, argumenta Juan Molas, presidente de la Mesa de Turismo de España. La Mesa de Turismo asegura que el sector trabaja ya en una planificación del retorno a la normalidad, ordenada y coherente con la evolución de la situación sanitaria. Operadores turísticos y compañías aéreas están preparándose para facilitar las reservas en cuanto se levanten las medidas de confinamiento y las restricciones de movilidad. Todavía no hemos dado por perdida del todo la temporada de verano, lo que acarrearía pérdidas acumuladas superiores a los 100.000 millones de euros y la destrucción de miles de empleos. Aún podría salvarse en parte si las circunstancias llegaran a permitir los viajes internos o se habilitara un pasaporte sanitario para las personas que ya han superado la enfermedad o que no la padecen, apunta el presidente de la Mesa del Turismo, Molas. También anticipa que, sin duda, habrá un cambio en el modelo turístico para adaptarse a la nueva situación post-coronavirus y que para ello las empresas del sector están desarrollando nuevos protocolos sanitarios que garantizarán la seguridad tanto de sus trabajadores como de los turistas. Navarra cuenta con más de 20.000 empleos directos en turismo y más del doble de indirectos. No es de recibo decirles a los empresarios, muchos de ellos autónomos, y a los trabajadores que se ha acabado la temporada y que el año que viene nos veremos. Ahora es cuando hay que sacar el pecho imaginativo para tratar de sacar una situación nueva. ¿Hasta cuándo abusarás, Europa, de nuestra paciencia? Las palabras originales dirigidas a Lucio Sergio Catilina, senador romano que luchaba por destruir la República, fueron pronunciadas por Cicerón
delante del Senado romano el 8 de noviembre del 63 a.C. para dar a conocer la conjura que preparaba Catilina para hacerse con el poder absoluto. De esta manera, la conspiración fue descubierta a tiempo y los conjurados huyeron de la ciudad, para ser derrotados al año siguiente en la batalla de Pistoia. Algo así sentimos nosotros y mucha gente cuando vemos y oímos a los europeos del norte y las autoridades de la Unión cuando hablan de la salida a la crisis actual originada por el coronavirus. Europa no estaba ahí cuando Italia más la necesitaba. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha efectuado recientemente un acto de contrición colectivo en nombre de la Unión Europea por no haber estado a la altura cuando el virus propinaba sus primeros zarpazos a uno de sus socios. Justo cuando se empieza a atisbar una salida gradual del confinamiento, la dirigente alemana, cuestionada por la descoordinación de los Estados miembros durante la crisis, echó la vista atrás y lamentó la falta de solidaridad con Roma en los compases iniciales de la pandemia. Es justo que Europa, en su opinión, ofrezca una sincera disculpa, dijo en un discurso ante la Eurocámara. El balance de daños es todavía desconocido, pero la envenenada discusión en torno a la mutualización de la deuda y la lentitud con que los socios comunitarios acudieron al llamado de Italia cuando se convirtió en el primer gran foco de la infección del virus y necesitaba material médico, han dejado tocada la imagen de la UE, en la tercera mayor economía del continente. China y Rusia trataron de ocupar ese vacío con gestos que en algunos casos se mostraron más simbólicos que efectivos, pero algo es algo. Y con el paso de las semanas, los 27, en ciertos casos reticentes a exportar equipamiento médico que tenían, pudiera ser útiles después, cambiaron de actitud, posiblemente tarde para la batalla de la opinión pública. Muchos observadores comentan que los dirigentes europeos parecen no darse cuenta del cambio de situación histórica respecto a la crisis griega reciente. Las economías de Italia, España y Portugal, a la que se puede unir Francia, son mucho más fuertes, máxime teniendo en cuenta la salida del Reino Unido. Y la propia presidenta de la Comisión Europea ha declarado sobre la importancia de la situación que la verdadera Europa no está levantando en este tiempo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a la diputada autonómica y líder de Podemos en la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños, a 19 meses de prisión, tiempo en el que también estará inhabilitada para el derecho al sufragio pasivo y a pagar 2 multas de 10 euros diarios durante 4 meses, unos 2.400 euros. Por último, la diputada ha sido absuelta del delito de desórdenes públicos. La sentencia considera probado que el 31 de enero de 2014 la diputada protagonizó una serie de agresiones hacia los agentes de la autoridad durante la protesta vecinal por la ejecución de un desahucio en la calle Tribulete, situada en el barrio de Lavapiés de Madrid. La defensa de la diputada, ejercida por Red Jurídica, ha explicado que la decisión de la justicia es sorprendente, dado que la acusación ejercida por el Ministerio Fiscal no se apoya en ninguna prueba objetiva, como fotografías o vídeos, sino únicamente en las pruebas subjetivas que son las declaraciones de los funcionarios. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según explica la defensa, ha dado un plus de credibilidad a la declaración de los funcionarios intervinientes de policía en detrimento del resto de testigos, que mantenían versiones contrarias a las de la acusada y otros testigos. La sentencia del tribunal no es firme y todavía cabe la posibilidad de interponer recurso contra la misma. De hecho, la defensa ya ha anunciado que recurrirá esta condena. La Fiscalía había solicitado 23 meses de prisión para la diputada de Unidas Podemos de la Asamblea de Madrid por la presunta comisión de un delito de desórdenes públicos, un delito de atentado y un delito de daños. Lamentablemente, esta actuación policial está sustentada en la llamada Ley Mordaza, que el Gobierno no deroga. Ya va siendo hora, señores del Gobierno.
Si tardan tanto, cuando se planteen hacerlo, el daño ya estará hecho. Seguimos con la pandemia, confinamiento, amenazas de la derecha. Estamos llegando al límite, pero se van a acabar y tenemos mucha fuerza. Corren tiempos de lucha, pero también de esperanza. La gente de bien no quiere parar. Buenas noches y buena suerte.